Hola a todos, bienvenidos a este video de medidas de tendencia central. Vamos a identificar todo lo que es construcción de intervalos, elaboración de una tabla de distribución, elaboración de un histograma, elaboración de un polígono, un gráfico de pastel, una ojiva y lo más importante, las medidas de tendencia aritmética, la moda y la mediana. Con la siguiente información nosotros vamos a elaborar la tabla de frecuencias, ¿sí? Para lo cual seleccionamos todos los datos que están establecidos, nos vamos a la opción insertar, seleccionamos tabla, convertir texto en tabla y identificamos otros para que señalen las comas. En el número de columnas nosotros solo vamos a querer una, así que bajamos una y el número de filas son 47. Revisamos que todo esté de forma correcta y seleccionamos. Esta tabla nosotros la vamos a copiar y la vamos a llevar a un documento en Excel, ¿sí? Los números van a estar aquí y el test notas van a ser las que llevemos a partir de este número. Hemos identificado todas las notas, ¿sí? Que son exactamente 47. Las vamos a seleccionar a todas. Vemos que el último es B50 y las ordenamos de menor a mayor. Continuar con la selección actual y listo. Aquí tenemos todas las notas y nosotros sabemos que a partir de B4 hasta B50 son todas las notas que están en el documento Excel. Vamos a identificar los números mayores y los números menores. Mayor y menor. Para lo cual en la límites mayores vamos a identificar con la fórmula igual máxima y a partir de B4 dos puntos hasta B50, que era el último intervalo, vamos a seleccionar, vamos a cerrar y enter. El número mayor va a ser 96. Procedemos a hacer lo mismo con el menor, que es igual mínimo, insertamos f de x mínimo, B4 dos puntos, B50, cierro paréntesis, enter. ¿Sí? Vemos que el límite menor coincide con el test de notas. El siguiente paso es identificar el rango. El rango va a ser con la fórmula igual E4, que es el dato mayor, menos E6, que es el dato menor. Nuestro rango perteneciente va a ser de 31. A este rango le vamos a adicionar un número para que en el momento de la división salga el intervalo que nosotros deseamos. Seleccionamos la fórmula igual E8, donde pertenece nuestro rango, más 1, enter. Nuestro rango de intervalo va a ser de 32. Este rango vamos a dividirlo para el número de categorías que nosotros deseamos obtener. En este caso nosotros vamos a obtener 17 categorías, lo vamos a dividir y nos va a salir este número. Cuando nosotros tenemos un número que tiene una coma y tiene un número de 5, vamos a aproximarlo al inmediato superior, que en este caso sería 5. Este va a ser nuestro intervalo que vamos a usar dentro de la tabla de frecuencias. Para la suma nosotros vamos a minorarlo a un número, ¿sí? Va a ser 4. Y aquí tenemos la amplitud de la tabla de frecuencia. El siguiente paso es identificar el límite inferior. El límite inferior, como sabemos, es de 65. Entonces nosotros seleccionamos igual 65, enter. Aquí está nuestro
nuestros datos que nos van a servir para la tabla de frecuencias. Lo siguiente que tenemos que hacer es elaborar nuestra tabla donde vamos a identificar el número de categorías, el intervalo con el límite inferior y el límite superior, la marca de clase, las frecuencias tanto absolutas y la frecuencia absoluta acumulada y las relativas con sus respectivos porcentajes. Vamos a copiar esta tabla y la vamos a llevar a la hoja en donde estaremos trabajando y listo. Aquí tenemos nuestros datos que nos van a servir. Como nosotros sabemos, nuestro límite inferior era 65, así que vamos a proceder a ingresar este dato igual E12 enter y tenemos nuestro dato. Vamos a utilizar dos cifras, ¿sí?, para que los números no tengan una interferencia y puedan tener una frecuencia de límite de menos 0,5. Identificado el límite inferior, procedemos a sacar el límite superior de la categoría, para lo cual insertamos igual el límite inferior más la amplitud del intervalo. Aquí la amplitud del intervalo va a ser 5, pero nosotros al sacar esto en un documento Excel saldría 70, lo cual no corresponde, ya que desde 65 se debe contar los 5 espacios, por lo cual nosotros vamos a utilizar la amplitud menos 1, en este caso 4. Enter, y aquí tenemos el intervalo seleccionado, que va a ser de 65 hasta 69 con un intervalo número 5. Lo siguiente que tenemos que hacer es igual el intervalo del límite inferior ante la anterior categoría más, ahora sí, la amplitud 5 del intervalo, lo que nos dará 70. El límite superior lo vamos a realizar como lo hicimos anteriormente, con igual el límite inferior más la categoría 4 y tenemos nuestro intervalo. Vamos a proceder a hacer lo mismo con las siguientes categorías. Igual límite anterior más límite enter. Procedemos a hacer lo mismo para el límite superior, categoría del límite inferior más 4 enter. Lo mismo identificando los límites. ¿Por qué no arrastramos los datos? Nosotros al arrastrar los datos vamos a observar que los números no van a tener el mismo intervalo, van a tener un intervalo incorrecto. Por eso tenemos que hacer este procedimiento categoría por categoría. Identificado el intervalo de la categoría 4, procedemos a identificar la categoría número 5. Igual, seleccionamos esto más 5 y listo. Lo seguimos haciendo así hasta identificar todas las categorías que son necesarias para identificar. Ustedes se preguntarán por qué no se procede a hacer un arrastre para identificar todos los intervalos. Nosotros al hacer el arrastre tendríamos una falla, ya que el límite inferior y el límite superior tendría un margen de amplitud de 5, y como les mencioné anteriormente, este intervalo no debe tener un 5, sino debe tener un 4, por lo que utilizar esto sería incorrecto y sería contraproducente para nosotros. Listo, hemos identificado los límites inferiores y los límites superiores en las categorías
de las 7 categorías que requeríamos. Ahora necesitamos lo que es marca de clase. La marca de clase vendría a ser la suma tanto del límite inferior como del límite superior, ¿sí? La suma de estos dos. Y vamos a proceder a seleccionar esto. Para la marca de clase nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Igual, abro paréntesis, límite inferior más límite superior de la categoría, cierro paréntesis, todo esto dividido para 2. Y tenemos el resultado, que es 67, que pertenece a la marca de clase. Para continuar con la marca de clase vamos a arrastrar y nos van a salir todos los resultados que nosotros queríamos. Las 7 categorías ya van a tener una marca de clase que nos van a servir para sacar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Necesitamos identificar la marca de clase en su totalidad. Vamos a hacer una autosuma tanto de J4 hasta J11 y listo. 174. Procedemos a resolver la frecuencia absoluta, para lo cual utilizamos la fórmula igual frecuencia y nos dirigimos al test de notas, que es desde B4, 2 puntos, hasta B50, donde está la última nota. 2 puntos. La primera categoría, el límite superior, hasta la última categoría, el límite superior, cerramos paréntesis, enter. Continuamos. Igual, frecuencia, pero para esto necesitamos sumarle desde 3. Entonces marcamos desde B7, ya que 3 números pertenecen a la primera categoría. 2 puntos, B50, punto y coma, y la categoría límite superior en este caso es I6. Cerramos paréntesis, enter. Seguimos con el ejercicio, igual frecuencia, y 8 y 3, 11, más 3 del intervalo, 14. Nos ubicamos en la fila 15, B15, 2 puntos, hasta B50. Punto y coma, la categoría donde está nuestro límite superior de 79. Cerramos, enter. Continuamos. Igual, frecuencia, y procedemos a la fila B27, que es la suma de todos estos 3 más las 3 filas que no corresponden. 2 puntos, B50, punto y coma, el límite superior, listo, enter. Continuamos con la categoría 5, igual frecuencia, nos ubicamos en la fila B39, 2 puntos, a partir de 9B50, el límite superior correspondiente a esta categoría, cerramos paréntesis, enter. Continuamos. Frecuencia, igual, frecuencia, y nos dirigimos al intervalo que es 46, corresponden a esta, al B46 hasta B50, 2 puntos, el límite superior, enter. La última, igual frecuencia, y el único dato que nos queda correspondiente a esta categoría es el de B50. B50, 2 puntos, B50, punto y coma, el límite superior, enter. Realizamos la autosuma
correspondiente a los valores de la frecuencia absoluta y nos da 47. Este es el número total del test de notas. Procedemos a la frecuencia absoluta acumulada, para lo cual asignamos el valor de igual K5 enter, que es igual a 3, y sumamos tanto 3 más 8, en este caso es igual L más los números de la frecuencia absoluta. En este caso es 8, enter, nos da 11. Arrastramos la fórmula y el resultado total es 47, lo que nos da entre las dos frecuencias que están resueltas de manera correcta. Para la frecuencia relativa, nosotros nos vamos a fijar en los datos arrojados en la frecuencia absoluta. Todos estos datos nos van a ayudar para sacar la frecuencia relativa. Ubicamos nosotros la fórmula igual K5 dividido para el resultado que era 47, ¿sí? K5 dividido para K47 y nos arroja el resultado, ¿sí? Este es el resultado que nosotros vamos a manejar. Toda la suma de esta columna nos debe arrojar 1. Proseguimos con el ejercicio con K dividido para esto y nos arroja 17. Lo volvemos a hacer con K7 dividido para el resultado correspondiente. La categoría tienen que ser iguales, ya que el valor de la frecuencia absoluta es igual. Vamos a sacar e identificar y el resultado es el mismo, lo que nos indica que estamos haciendo bien el ejercicio. De igual manera, K9 dividido para K12 nos arroja el resultado igual K4 dividido para K47, listo. Y el último resultado, que vendría a ser el de la última categoría, dividido para K47, enter. La autosuma que nos va a indicar 1. El ejercicio acaba de ser resuelto de una buena manera. La frecuencia relativa ha arrojado los resultados deseados. Ahora aquí nosotros vamos a identificar igual. Vamos a irnos al porcentaje, vamos a indicar igual M5, pero ahora en un dato de porcentaje, y nos da 6, ¿sí? 6 es el resultado correspondiente. Hacemos lo mismo con M6, enter, porcentaje y listo. Hacemos con todos estos y nos acaba de arrojar el resultado. De igual manera hacemos la autosuma y nos da el resultado de 100. Para la frecuencia nosotros procedemos a seguir con la fórmula igual, asignamos el valor de H1, enter, ubicamos a O más la segunda categoría, que vendría a ser M6, enter, y tenemos el resultado. Arrastramos todos los datos y nos da como resultado 1. Para el porcentaje nosotros ubicamos igual O5, enter, y nos vamos a la barra de herramientas para ubicar porcentajes. ¿Sí? Vemos que coinciden estos dos números, lo que nos indica que el ejercicio está siendo resolvido de una manera correcta. Proseguimos con el porcentaje de los datos de la frecuencia relativa acumulada. Seleccionamos igual y la fila que corresponde, enter. Ya nos sale directamente el porcentaje
arrastramos la fórmula y nos da como resultado 100. Por último, para el gráfico de barras, necesitamos identificar la frecuencia por 360 grados. Nos dirigimos a la fila de frecuencia relativa y decimos igual M5 por 360. Nos arroja un resultado de 22. Esta fórmula la arrastramos. Tenemos como resultado que tenemos los números en grados. Y por último, sacamos la autosuma, que es con todos los números dando un valor de 360 grados. En la tabla de frecuencias procedemos a las medidas de tendencia central. La primera es la media simple. La fórmula es el total dividido para el número de categorías. Identificamos el resultado en la marca de clase y lo ubicamos de color amarillo. La siguiente es la media aritmética, para lo cual vamos a utilizar la fórmula igual suma producto con la marca de clase, todos los datos, dos puntos, punto y coma, con los valores de la frecuencia absoluta. Cerramos paréntesis, lo dividimos para la suma de la frecuencia absoluta cerramos paréntesis y enter. Nos acaba de arrojar el resultado. La siguiente es la mediana, para lo cual vamos a utilizar una fórmula previamente en Word. Copiamos esta fórmula, la ubicamos en el documento. Listo. Los datos que necesitamos para esto son el límite inferior n dividido para 12 para 2 FA, la frecuencia absoluta y la acumulada. En nuestra tabla vamos a identificar el límite perteneciente al límite inferior de la marca de clase, lo cual es 79.5. Al 80 le restamos 50 milésimas y obtenemos el resultado, que es de 79.50. NJ, por su parte, es la relación del total de las absolutas. En este caso es 47. A este 47 le agregamos 1 y lo dividimos para 2. Y el resultado que nos va a arrojar es el de 24. La FA. La FA es la frecuencia acumulada anterior, para lo cual seleccionamos, lo pintamos de un color diferente
En este caso va a ser verde y lo ubicamos abajo en los datos, es 23. La frecuencia absoluta de esta línea es 12. Ubicamos el número 12 y el intervalo perteneciente, como recordarán, es el igual a 5. Con los datos identificados procedemos a la resolución de los mismos. ME es igual a 79,50. Esta es nuestra mediana. Procedemos con la moda, que igual vamos a utilizar una fórmula ya establecida anteriormente en un documento Word. Copiamos, lo ubicamos y aquí está nuestra fórmula. Los datos los vamos a ubicar como la anterior vez. Para la moda nosotros tenemos que identificar el número más alto en la tabla de frecuencias de la absoluta en esta fila. Todos los resultados de esta fila debemos identificar el más alto. Por fortuna, el número más alto pertenece a la frecuencia acumulada, que es media. Seleccionamos los datos. La moda pintamos de este color azul e identificamos. Necesitamos identificar los valores que son de la frecuencia absoluta anteriores. Identificamos el anterior de color amarillo, el siguiente de un color rojo, y son estos dos datos los que nos van a servir para identificar. El intervalo va a seguir siendo el mismo y procedemos a llenar los datos. El límite, como ya lo sabemos, es 79,50. Es el mismo límite del anterior ejercicio. NJ más 1 representa al valor que es posterior a nuestra línea de J. En este caso es 7. NJ menor 1 es el resultado de la línea anterior a las J. En este caso es 12. Y nuestro intervalo es 5. Sustituimos los datos, procedemos a la realización del ejercicio y la moda nos dará un resultado de 81,34. ¿Sí? Ahora identificamos nuestra moda, nuestra mediana, nuestra media aritmética y nuestra media. Estos son los valores que son cercanos. Vemos que el margen de error no supera el de 2 entre ellos. Luego de haber identificado las medidas de tendencia central, procedemos a la identificación de información en proporciones. La primera de estas es los cuartiles, donde se divide la información anteriormente recabada en 4 partes.
Para esto vamos a utilizar una fórmula. La tenemos aquí previamente en un documento Word, como ha sucedido con las anteriores. La pegamos e identificamos los cuartiles. Llenamos los datos. Los datos nos indican que requerimos el límite inferior. El límite inferior depende de la división de los cuartiles en 1 por n dividido para 4. 1n dividido para 4. Para lo siguiente, realizamos la información 47 por 1 dividido para 2, lo que nos arrojará un resultado de 23.5. Este resultado es muy importante, ya que nos indicará dónde nosotros tenemos que acercarnos a la frecuencia. En este caso, vamos a ir a la frecuencia absoluta acumulada y veremos que el número al que pertenece esto está identificado en el intervalo perteneciente al número 4 de la categoría. Seleccionamos esto y identificamos el límite. El límite inferior será, como lo hemos venido trabajando, 79.5. La FA será perteneciente al número 23, que ya lo hemos seleccionado. FA. NJ, que es la línea de J, será 12. Y por último, el número del intervalo, que en este caso, como lo hemos venido trabajando, es 5. Todo esto nos arrojará un resultado de que Q2 es igual a 79.7083. Si Q2 es igual a 79.7083. Seguimos con los deciles, que es dividir la información recolectada en 10 partes. Dividir la información en 10 partes. Vamos a nuestra fórmula, la copiamos, la ubicamos en un documento y listo. Procedemos a llenar los datos con el límite inferior. El límite inferior dependerá de NR. N por R vendría a ser la multiplicación de 2 por 47 dividido para 10. Esto nos arroja 9.4. Al 9.4 lo vamos a identificar en la tabla y lo vamos a asignar en la segunda categoría. Vamos a trabajar con la segunda categoría. Identificamos el límite inferior, que es 70, le restamos 5 milésimas y es 69.5. Luego identificamos FA, que vendría a ser la frecuencia absoluta anterior. En este caso es 3. FA nos da 3. NJ
que es el número perteneciente a la frecuencia absoluta de la línea donde trabajamos, es 8. Y por último, el número de intervalo, que vendría a ser 5. Ubicando los datos y haciendo los respectivos sumas y restas, el ejercicio nos dará como resultado 77.25. Es el resultado de los deciles y proseguimos con los centiles. En los centiles nosotros vamos a ubicar la fórmula correspondiente al límite. Para esto vamos a identificar NR, N por R, en la cual vamos a asignar un valor. Como son 100 datos, vamos a escoger el dato número 10 y lo vamos a multiplicar por 47, que es el número de datos que tenemos, y lo dividiremos para 100, dando como resultado 4.7. 4.7 nosotros debemos identificar en la siguiente tabla. Aquí tenemos el dato de la frecuencia y asignamos los datos requeridos. Los datos vamos a identificar que NJ va a ser el valor anterior en la frecuencia absoluta. Ubicamos el número 3. El número de la frecuencia absoluta de NI va a ser 8. A continuación, seguimos con los centiles, que es la información dividida en 100 partes. La fórmula que utilizaremos es la siguiente. La copiamos de nuestro documento Word y la ubicamos en el documento Excel. Identificamos los datos. Para esto nosotros requerimos la información. Vamos a escoger el dato número 10 multiplicado por la información que tenemos, que es 47 dividida para 100. N por R, y el resultado de esto será 4.7. Luego identificamos NJ menos 1, NI. Comenzamos identificando el dato. El dato nos dice que es 4.7. En la frecuencia absoluta acumulada, el dato que contiene esto es la fila de la categoría 2. Identificamos el dato que es anterior a esto, que nos servirá de NJ-1. En este caso es 3. Asignamos el valor de 3. Identificamos NJ, que debería ser el valor de la frecuencia absoluta, que en este caso es 8. Y hemos obtenido los resultados que deseamos. Aplicando la fórmula, nosotros arrojaremos el resultado deseado. CJ, como hemos venido trabajando en el intervalo, es 5. Con los datos ya colocados, la
fórmula nos arrojará un resultado de P10 es igual a 77.56. Este es el dato que nos acaba de arrojar la información. Lo recalcamos como al anterior de los deciles, como el anterior de los cuartiles. Estos son los datos que nos han arrojado las frecuencias divididas. Luego de haber tenido las medidas centrales, procedemos a realizar los gráficos. El primero de estos va a ser el histograma de frecuencia, para lo cual nos vamos a la opción insertar, seleccionamos el gráfico y ubicamos las partes que deseamos tener. Nos vamos a seleccionar datos, agregar el número de la columna, va a ser frecuencia absoluta. Y para esto vamos a identificar los datos, los aceptaremos y aquí estarán. Para el rango de rótulos del eje, nosotros vamos a ubicar los de la marca de clase. Igual, aceptar, y aquí tenemos nuestro gráfico de la frecuencia absoluta en un histograma. Vamos a realizar el polígono, que es otro de los gráficos que requerimos, para lo cual vamos a seleccionar datos, vamos a agregar lo mismo, frecuencia, van a ser los mismos valores que hemos escogido, aceptamos, editar los números, listo. Aquí tenemos dos gráficos que identifican al histograma y al polígono. Para el polígono, nosotros vamos a utilizar la línea apilada. Luego de tener la línea apilada, vemos que en el polígono se van a marcar los datos con mayor número de reiteración y se van a sobreponer estos a los otros datos. Como en el histograma, el ancho del intervalo que nos requieren debe ser junto, se pone 0. De aquí tenemos tanto el histograma como el polígono. Para diferenciar las barras del histograma, procedemos al relleno en relleno sólido y vamos ubicando los colores que nosotros creemos pertinentes para ubicarlos. Esto lo hacemos para que los datos se puedan diferenciar los unos de los otros. Listo, aquí tenemos tanto los gráficos de cada secuencia y vemos también que podemos editar la línea cambiándola de color. En este caso va a ser negro y hemos identificado tanto polígono como histograma. Luego vamos a ubicar el gráfico correspondiente al gráfico de pastel, para lo cual vamos a ir a insertar gráficos, vamos a ubicarlo, vamos a seleccionar los datos agregando los números pertenecientes a los 360 grados y por 360. Estos valores van a ser los que nos sirvan para el gráfico. Y en la marca de clase va a seguir siendo nuestros ejes del rótulo. Aceptamos y aquí tenemos el gráfico. Esto vendría a representar
el gráfico de pastel en donde los colores se pueden identificar. Si queremos cambiar de diseño, lo haremos, un fondo negro. Y aquí está el rótulo en el cual vamos a ubicar gráfico de pastel. Con el gráfico del pastel y el histograma y el polígono hecho, lo único que nos queda es hacer la ojiva. Para la ojiva vamos a irnos a la opción insertar, escogemos líneas y procedemos a llenar los datos que se requieren. La selección de los datos va a ser la siguiente. En N vamos a ubicar la frecuencia absoluta acumulada. Identificamos todos estos números, aceptamos, vamos a la opción, en la marca de clase y aceptamos. Listo. Aquí tenemos nuestra ojiva. Podemos cambiarla de color. Yo voy a ubicar el color negro con un fondo plateado. Aquí hemos encontrado tanto la ojiva, el gráfico de pastel, el histograma y nuestra tabla que nos ha servido para identificar las marcas centrales. Bueno, eso sería todo. Gracias y nos vemos pronto.